Además de los indicadores de sentimiento, vamos a estudiar también lo que serían los indicadores de flujo de fondos. Estos son también indicadores técnicos que son utilizados para observar, como dice su nombre, los flujos de fondos en el mercado, con la idea de observar en qué, en qué posición está la oferta y la demanda de títulos y hacia dónde, pronosticar hacia dónde se puede mover potencialmente. En el lado de oferta de títulos podemos observar las emisiones de acciones de empresas que no cotizan en bolsa, es decir, las IPO, y las emisiones de acciones de empresas que ya se encuentran cotizando en bolsa. Vamos a ver esas dos, esos dos indicadores como de oferta de flujo de fondos. Y por el lado de la demanda, vamos a ver entonces la, el dinero que invierten las empresas financieras, cómo cómo se puede observar entonces ese indicador para poder inferir hacia dónde se va a mover la demanda de títulos valores. En este grupo vamos a estudiar el índice ARMS y el de posición de efectivo de los fondos mutuales. Entonces vamos a comenzar con el lado de la oferta. En el lado de la oferta, como ya les comenté, tenemos entonces los indicadores de nuevas emisiones de acciones y de ofertas secundarias. Por el lado de las nuevas emisiones de acciones o las IPOs, son básicamente empresas que deciden listar sus acciones en alguna bolsa de valores. Y lo importante aquí, la intuición importante aquí, es que las empresas generalmente, si tienen una gerencia inteligente, suelen decidir listar sus acciones en bolsa en un momento en el que el mercado está caro, de manera que puedan vender o puedan obtener mayor cantidad de dinero por sus acciones en términos relativos. Esto les permite entonces salir entonces al mercado en buenos momentos. Por ejemplo, bueno, es intuitivo en un mercado bajista, una empresa que saque nuevas acciones o que decida listar sus acciones en bolsa, probablemente le vaya mal, le vaya mal a sus acciones, o si deciden entonces listarla en un momento bajista o en un mercado bajista, deben colocar entonces los precios de venta de esas acciones mucho más bajos porque el sentimiento del mercado es pesimista. Entonces, el indicador de nuevas emisiones de acciones lo que sugiere es que cuando observemos que la cantidad de IPOs se incrementa sustancialmente, podemos intuir que la tendencia alcista está cerca de revertirse. ¿Por qué? Porque como les comenté, entonces las empresas suelen salir a la bolsa cerca de los picos en los mercados y además, de cara al pronóstico de la oferta, cuando aumenta entonces esa cantidad de títulos que hay disponibles en el mercado, bueno, aumenta la oferta y en consecuencia, si suponemos que no hubo un cambio sustancial en la demanda, caen los precios de las acciones. Por otro lado, tenemos las emisiones secundarias. Con emisiones secundarias nos referimos a principalmente emisiones de acciones de empresas que no se encuentran cotizando en bolsa. Aquí les coloco el ejemplo de Ron Santa Teresa tipo B. Bueno, como ustedes saben, Ron Santa Teresa es una empresa que cotiza en la bolsa de Caracas. A principios de este año, Ron Santa Teresa decidió realizar una emisión secundaria de acciones tipo B. Es decir, antes ellos tenían, o la acción de ellos que cotizaba en bolsa era Ron Santa Teresa tipo A, pero de manera de levantar más capital emitiendo acciones, bueno, decidieron entonces listar otro tipo de acción distinta a la que ya tenían. Como es una empresa que ya se encontraba cotizando en bolsa, se puede catalogar como una emisión secundaria. En este grupo de emisiones secundarias también se incluyen las acciones que son vendidas por algún directivo o insider al público en general. Las emisiones entonces secundarias incrementan el float. El float, cuando hablamos de float, básicamente nos referimos a la cantidad de acciones
que tiene la empresa que están disponibles para que cualquier persona invierta. El float, en consecuencia, sería la cantidad de acciones en circulación que tiene la empresa menos las acciones que están en manos de los directivos o de los insiders que, que uno podría intuir que no están dispuestos a venderla quizás tan fácilmente. Entonces, cuando este grupo de directivos o de insiders deciden vender sus acciones al público, incrementan el float o la cantidad de acciones disponibles para invertir y en consecuencia sugiere una posible caída en el mercado, por un lado, por la mayor oferta de títulos y por otro, porque también intuitivamente podemos pensar que si un directivo está vendiendo las acciones de su empresa, por algo será. Quizás no le ve o no es tan optimista con respecto al rendimiento futuro que puedan tener. Entonces, estos es- son los indicadores de flujo de fondo desde el punto de vista de la oferta de acciones. Ahora vamos a ver los dos indicadores de flujo de fondo del punto de vista de la demanda. El primero, y uno de los más importantes que existen, es el índice ARMS. Como su nombre lo indica, el índice ARMS fue desarrollado por un analista técnico llamado Richard ARMS. También se le denomina TRIN. Bueno, este es un indicador que es utilizado sobre todos los títulos de un mercado. Puede ser sobre todos los títulos del S&P 500, sobre todos los títulos del Dow Jones o del Nasdaq, etcétera. Y mide en términos relativos la cantidad de dinero que está saliendo y entrando de las acciones que están subiendo y de las que están bajando de precio. En consecuencia, básicamente, el índice ARMS es un ratio de dos ratios, es un cociente de dos cocientes. La fórmula es sencilla, es el número en el numerador, sería el número de, de acciones que están subiendo en ese mercado entre el número de acciones que están cayendo de precio, entre el número el volumen de acciones, de las acciones que están subiendo entre el volumen de las acciones que está cayendo. Aquí, bueno, también pueden aplicar doble C y hacen un cociente más sencillo. Sin embargo, la intuición es que cuando este índice está cerca de uno, nos indica que el mercado está balanceado, es decir, la cantidad de dinero que se está moviendo hacia las acciones que están subiendo de precio y de las que están cayendo de precio es más o menos la misma. Cuando este índice es mayor que uno, nos indica que hay más volumen en las acciones que están cayendo de precio. Y cuando el índice es menor que uno, hay más volumen en las acciones que están subiendo de precio. Es decir, cuando el índice es menor que uno, el dinero se está moviendo hacia las acciones que están subiendo de precio. Entonces, bueno, en definitiva, cuando el índice ARMS nos da valores muy altos, suele coincidir con caídas del mercado y cuando da valores muy bajos, suele coincidir con subidas del mercado. Eso lo vemos en esta gráfica que nos muestra el índice ARMS de la Bolsa de Nueva York entre enero y junio de 2018. Podemos observar que estos picos y estos fondos que nos muestra acá el gráfico, fíjense que en febrero de 2018 el índice ARMS obtuvo un pico de un poco más de 3.5 y eso coincidió con una caída de la bolsa de Nueva York de 4.1 en una sola jornada. Tenemos acá también en febrero, que el índice ARMS subió por encima de 2 y esto coincidió con una caída de 1.3% en la bolsa de Nueva York. Por el otro lado, tenemos que en marzo el índice cayó por debajo de 1 y eso coincidió con una caída, perdón, con un incremento en la bolsa de Nueva York de 2.1. La intuición es entonces que cuando el índice sea mayor que 1, es porque la cantidad de dinero o los flujos de dinero que se están moviendo en el mercado están yendo hacia las acciones que están cayendo de precio y eso hace entonces que podamos intuir que la bolsa caiga. Caso contrario,
Cuando el índice es menor que uno, es porque el volumen transado realmente, la cantidad de dinero que se está transando, está yendo principalmente a las acciones que están subiendo de precio y eso coincide entonces con un incremento en el mercado en específico, en este caso en la bolsa de Nueva York. Continuamos entonces con el indicador ahora de flujo de fondos, en este caso de lo que tiene que ver con el fondo mutual, con la posición de efectivo del fondo mutual. Para poder profundizar un poco más sobre este indicador, debemos definir qué es un fondo mutual. Primero, los fondos mutuales son vehículos de inversión bastante diversificados generalmente y manejados por gestores profesionales. Los fondos mutuales suelen agrupar dinero de muchos inversionistas al mismo tiempo, es decir, es un pool de dinero de inversionistas. Hay muchos fondos mutuales con muchos objetivos de inversión y eso hace que, bueno, el perfil de riesgo de cada fondo mutual sea particular y el rendimiento potencial en consecuencia también es bastante particular. Depende entonces de este objetivo, estos fondos mutuales suelen invertir en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario. Ahora, podrían hacerse la pregunta a estas alturas de, ay, ¿cuál es la diferencia entonces entre un fondo mutual y un ETF? Bueno, por una parte, los fondos mutuales no suelen ser de inversión pasiva, es decir, los fondos mutuales, al ser de la mayoría de inversión activa, tratan de vencer el rendimiento del mercado, es decir, pueden tratar, dependiendo de su objetivo de inversión, de vencer el rendimiento del índice S&P 500 o del Nasdaq o del Dow Jones. En consecuencia, al tratar de vencer el rendimiento del mercado, esto requiere entonces un mayor esfuerzo en cuanto a la investigación de los títulos, en cuanto al seguimiento del mercado, y no es tan operativo como un ETF, y esto hace que las comisiones de los fondos mutuales sean mayores que la de los ETF. Muchos fondos mutuales cotizan entonces en bolsa, pueden invertir si desea también si les interesa buscar tickers de fondos mutuales para invertir. Sin embargo, generalmente si un trader quiere comprar o vender acciones de un fondo mutual, la contraparte suele ser el mismo fondo mutual, el propio fondo mutual, en lugar de ser otro trader, como pasa con los ETF. En los ETF, si usted quiere vender acciones o comprar, lo hace negociando con otro trader. En cambio, con los fondos mutuales, generalmente lo hace, si quiere comprar o vender acciones de ese fondo mutual, lo hace negociando directamente con ese fondo mutual. Y bueno, la principal semejanza que tienen los fondos mutuales con los ETF es que agrupan dinero de una gran cantidad de inversionistas, como ya les comenté, es un pool entonces de inversionistas que invierten su dinero en estos fondos. Ajá. Ahora vamos entonces con la posición de efectivo de los fondos mutuales. Naturalmente, los fondos mutuales deben poseer una proporción de dinero o una proporción de sus activos en efectivo para cubrir sus gastos operativos que pueden ser, por ejemplo, bueno, pagos de nómina, pagos de investigación, etcétera. Y también para pagarle a los traders que deseen vender sus acciones, porque recordamos entonces, como les acabo de mencionar, que los fondos mutuales negocian directamente con los traders que quieren comprar y vender sus acciones. Cuando el mercado es bajista, los gestores venden acciones y se quedan con más efectivos para evitar que se vea afectado el desempeño del fondo. Evidentemente, cuando el desempeño del fondo no es bueno, estos gestores del fondo suelen ganar menores comisiones y menores cantidades de dinero. Entonces es un tema ahí también de incentivos. Cuando el mercado es alcista, estos gestores intentan adquirir rápidamente acciones para aprovechar esa alza y mejorar el desempeño de su fondo. Al igual que con otros indicadores, la posición de efectivo de los fondos mutuales suele tener dos maneras de interpretarse a la hora de pronosticar el mercado. También les hago aquí la aclaratoria de que la data de los fondos mutuales se publica trimestralmente por parte de la Reserva Federal y suele ser un poco más engorrosa para encontrarla. Entonces, las dos
principales maneras de interpretar la posición de efectivo de los fondos mutuales son, quizás la clásica, que es el argumento de que cuando la posición de efectivo del fondo mutual es alta, los gestores están esperando un mercado bajista, y cuando la posición de efectivo es baja, es porque los gestores están esperando un mercado alcista. Entonces, eso nos permite, por un lado, sacar una conclusión, y por el otro lado está la posición contraria, o los que opinan de sentimiento contrario, que dicen que grandes posiciones de efectivo de los fondos mutuales representan poder de compra que puede potencialmente entonces incrementar la demanda y en consecuencia los precios de las acciones. Y cuando los fondos mutuales entonces tienen bajas posiciones de efectivo, baja proporción de efectivo, entonces hay, digamos, poca gasolina disponible que pueda alimentar una subida en los precios de las acciones. Entonces hay dos grandes posiciones con respecto a cómo se debe interpretar este indicador, y, y bueno, cada quien tiene entonces su criterio, pero creo que ambos puntos de vista tienen un sustento válido. Para finalizar entonces con las posiciones efectivas de fondos mutuales, aquí en este gráfico observamos el porcentaje de efectivos sobre activos totales de los fondos mutuales de Estados Unidos entre 1984 y el 2017. Observamos que el promedio de este efectivo es casi el 6% de sus activos totales, y, y bueno, suele oscilar entonces, suele moverse entre alrededor de ese promedio. Entonces, bueno, dependiendo del criterio de cada quien, se puede interpretar un, como que cuando los fondos mutuales tienen mucho efectivo es porque están pesimistas, o por el otro lado, cuando los fondos mutuales tienen mucho efectivo, ese efectivo puede ir o puede transformarse en demanda de las acciones y en consecuencia subir los precios en un futuro cercano. Hay dos posiciones entonces con respecto a este indicador de flujo de fondos del lado de la demanda.